Voy a tratar de no entrar en demasiados tecnicismos. Cuando el compañero habla del sistema santafesino, habla de dos cosas diferentes que se combinan. Una, un sistema como parecido al que adoptamos a nivel nacional, de que hay primarias, que no son obligatorias en el caso santafesino, pero hay primarias y luego elecciones generales, pero hay un sistema de boleta única. Se vota en forma diferente, no votan como votamos nosotros con una boleta donde están todas las categorías, sino con con 5 plantillas, 5 boletas, 5 papeletas que tienen todas las opciones partidarias impresas y un lugar para marcar cada uno. 5 papeletas diferentes. Yo siempre lo critiqué porque es muy complicado. Fue beneficioso, en el caso de María Eugenia Bielsa, pero podría no haberlo sido. Lo del CEL es otra cosa. Lo del CEL es un dato de la realidad. Es decir, no estemos tranquilos porque todo lo que avanzamos podemos retroceder. Es lo que dije antes. Pero el sistema de boleta única es un sistema muy complicado que tuvo 20% de votos nulos. Y eso no se dice, generalmente. Cada voto nulo, cuando uno no anula a propósito, y casi nadie anula a propósito, es una vocación política frustrada. Hay que ver cómo hubiese sido la voluntad de ese voto nulo y hay que ver quién hubiera ganado si ese voto no hubiese sido nulo. Los sistemas de boletas múltiples se utilizan en otras elecciones, en elecciones de una sola categoría, no donde hay que votar 5 categorías simultáneamente. Es muy... Por un lado nos dicen que en casi todo el mundo se vota así. Sí, en casi todo el mundo se vota así porque es un sistema más antiguo que el nuestro. Estas discusiones se basan muchas veces en mentiras. Una de las mentiras es que ese sistema es más moderno. Es un sistema inventado en 1869 en Australia, el sistema de boletas de boleta única, mientras que el nuestro se inventó a partir de 1912. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Yo soy crítico y los santafesinos están tratando de sacárselo de encima. Volviendo al tema de las elecciones. ¿Qué días importantes tenemos por delante ahora? Y con esto redondeo y me hacen preguntas y si no seguimos comiendo. Pasado mañana, miércoles 12, se presentan las alianzas. Nuestra vida política cambió, la Argentina cambió políticamente. En los años 80, cuando empezó de nuevo la democracia después de la dictadura, los partidos se presentaban como partidos, las opciones partidarias eran claras. De Ushuaia a La Quiaca, el Partido Justicialista se presentaba como Partido Justicialista o como algún frente justicialista con el mismo nombre y con un solo programa. El radicalismo se presentaba como radicalismo, el Partido Intransigente como tal y el Partido Comunista como tal. En los años 90, con la crisis de los partidos, comenzó a cambiar y en los años 2000, después de la crisis de 2001, se construyen otro tipo de asociaciones. Se construyen, para competir en las elecciones, alianzas electorales. Ya casi nadie compite con el nombre partidario. De hecho, hoy en un medio de la capital decían el Frente para la Victoria no va a participar como justicialista por primera vez. Mentira. Desde el 2003. En el 2003 no hubo partido justicialista que participara de las elecciones. Y luego siempre fue Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque los partidos son reemplazados en la construcción política por frentes, porque no alcanzan los partidos para resolver los inmensos problemas que hay que enfrentar cuando uno enfrenta una elección. Pasado mañana se constituirán los frentes. Vamos a ver entonces del inmenso panorama partidario que hay en las provincias y a nivel nacional, cómo queda la fisonomía de los partidos. Vamos a ver cuántos equipos hay. Todavía no sabremos los nombres de los jugadores, pero por lo menos sabremos cuántos equipos hay en este campeonato. Solo lo sabremos cuando se constituyan los frentes. Esto va a ser a partir del día jueves o viernes que esos frentes sean reconocidos. 10 días después, en las juntas electorales de cada uno de los frentes, en cada una de las provincias, y en las juntas electorales nacionales de los frentes, tendrán que presentarse las precandidaturas a diputados en todas las provincias y en la capital, a senadores en las 8 circunscripciones en que se elige, y a consejeros de la magistratura a nivel nacional. Esta elección está muy particular, viene sucia
precisamente por algo que voy a ejemplificar. No voy a entrar, insisto, no entrar en tecnicismo, pero ustedes habrán asistido y observado en los últimos 15 o 20 días un gran despliegue mediático en contra de la elección de consejeros de la magistratura. Y a uno se puede preguntar por qué. Bueno, hay muchas razones. Hay quienes de buena fe creen que los consejeros de la magistratura, que es un órgano político que encabeza el Poder Judicial, no son los jueces los que van a ser elegidos. Son funcionarios, algunos jueces, algunos académicos y algunos abogados, que van a manejar administrativamente la justicia y participar del proceso de selección de los jueces, de propuesta al Poder Ejecutivo para nombrar jueces. Pero no son los jueces los que van a ser elegidos. ¿Por qué les parece a ustedes que puede haber semejante reacción para un tema que realmente no es un drama como el que acaba de ocurrir, que Independiente se fue a la B, o la expectativa que puede generar una situación económica que nos afecte a todos? Si hay tanto interés mediático en la elección del Consejo de la Magistratura, es porque es el último refugio de los que protegen los intereses económicos más concentrados del país. Es el último refugio de una oligarquía profesional que se nutre a sí misma, se nombra a sí misma, se regula a sí misma, se nutre a sí misma, se juzga a sí misma y se nombra a sí misma. Y no digo esto por haberlo observado de lejos. Como dijo José Martí respecto de los Estados Unidos, conozco al monstruo porque vengo de sus entrañas. Yo fui presidente de un colegio de abogados, fui decano de una facultad de Derecho, he contribuido, debe ser de las pocas cosas que me arrepiento, a formar miles de abogados y he dirigido a varios miles de abogados en el segundo o tercer colegio de abogados más grande del país. Y sin embargo, creo que esto que está ocurriendo, este debate, que se da como todos los debates mediatizados, oblicuamente, es porque están defendiendo el último castillo del poder oligárquico, el último refugio no de los derechos de los más, porque durante 150 años la justicia no fue la que otorgó los derechos sociales, la que reconoció el estatus de los trabajadores, no fue la que le otorgó el voto a las mujeres o ahora a los jóvenes. La justicia a veces sirve para equilibrar algunas situaciones, a veces hace justicia, pero la justicia con mayúsculas, el gran equilibrio se hizo desde el poder y lo hicieron proyectos populares que se pusieron al servicio de la gente. Precisamente por eso hay tanta discusión sobre eso. Precisamente por eso este gobierno, que no es que este gobierno sea un gobierno virtuoso, es un gobierno que juega siempre para el mismo lado, para bien y para mal. A veces acierta y a veces se equivoca, pero siempre con la misma bandera y para el mismo lado. Y esas son los que hacen coherentes a los proyectos históricos. Siempre jugar y defender los mismos intereses, siempre patear para el mismo lado, nunca apostar, aunque se diga lo que se diga, aunque ocurran lo que ocurran, aunque haya gente que se aprovecha. Esa gente que se aprovecha es marginal, porque el protagonista de este proyecto popular, lo que quieren tapar con las denuncias de corrupción, es que el protagonista es la gente que tiene una vida mejor que lo que podía tenerla si este gobierno no estuviera en el gobierno. Precisamente por eso queremos que la justicia sea conducida por hombres elegidos por el pueblo. Y precisamente por eso, aquellos que no quieren eso, se resisten a ello. Sin embargo, estamos trabajando para que esa elección se pueda hacer. Y si no se puede hacer ahora, se hará después. Porque las banderas, no toda lucha, la victoria es muy importante, es fundamental en cualquier lucha política, pero no es la razón de ser de la lucha política. Son los derechos que se defienden, los intereses que se defienden, la razón de ser. Y si fracasamos la primera vez, volveremos con más fuerza. Y si fracasamos la segunda vez, volveremos con más fuerza. No se deben olvidar las banderas, porque las banderas justifican la lucha, no la lucha las banderas. Entonces, el 22 de junio tendremos a los abanderados de esas luchas,
a los que pongan la cara para defender un proyecto popular y a los que pongan la cara también para defender otros proyectos, tan legítimos como el nuestro, porque van a ser votados por la gente, tan legítimos como el nuestro. Lo que pasa es que nosotros tenemos todo el derecho del mundo en poner todo el poder que tengamos para que gane el nuestro, porque los otros no dudan en poner todo el poder que tienen para que pierdan el nuestro. ¿Qué pasa después? Las campañas electorales van a empezar el 22 de julio. El 12 de julio tenemos una cosa burocrática pero importante. Tenemos que tratar de ver dónde votamos. A partir del 12 de julio se publican los padrones definitivos y tenemos que ver dónde votamos porque seguramente votemos cerca de nuestra casa, pero tal vez en un lugar distinto del que votamos la última vez. Esta vez somos más de 30 millones los argentinos que vamos a votar. Somos más de 30 millones, hemos superado esa barrera. Se siente bien ser parte de la mayoría de 30 millones. Eso es también una cosa que tenemos que aprender a disfrutar. Somos millones. Y esos millones tienen que imponer su voz. Para eso tienen que saber dónde votan, hay que buscar. 60% de los argentinos usualmente consultan internet, es un medio universal. Seba Lorenzo es responsable de las políticas más progresistas que se han discutido en el país sobre accesibilidad en esta materia, pero hay muchas formas de averiguar, hay que averiguar dónde se vota. El 22 de julio comienzan los actos de campaña electoral y a partir el 12 de julio comienzan los actos de campaña electoral y a partir del 22 de julio comienzan las campañas en la radio y en la televisión. Ustedes saben que aún sangran por la herida aquellos que tienen mucho poder económico o que pueden convocar mucho poder económico, porque también la reforma política consistió en cortar de raíz la mayor de las corrupciones y la mayor de los fraudes electorales que se hacían en la historia. Y es aquel que permitía que el que más plata pueda juntar tenga más espacio en los medios de comunicación para difundir su mensaje. Mensaje que generalmente representaba no el interés de los más, sino el interés de los menos que podían juntar plata para pagar eso. Ahora, la ley de reforma política y específicamente la dirección, y tal vez de lo que más orgulloso estoy, que me toca dirigir, administra las campañas electorales repartiendo los espacios en una forma equitativa. Esto es, la mitad de todos los espacios que hay. Se toma el 10% del tiempo de emisión de todas las radios y todas las emisoras de televisión del país. La mitad se distribuye en forma igualitaria entre todos los competidores y la otra mitad en forma proporcional a la última elección de diputados nacionales. Esto hace que el que menos tiene pueda hacer oír su voz. ¿Por qué es importante? Es importante que la gente nos vote, pero es importante que nos vote después de haber visto todo lo que hay. Porque el que nos vota, habiendo visto todo lo que hay, nos vota y se queda, y no se descompromete. Entonces, también consciente de que mejorar las condiciones de competencia, quitándole a los más poderosos la posibilidad de tapar la voz de los menos poderosos, y eso que los que gobiernan generalmente están entre los más poderosos, en eso por lo menos, fue otro gran acto de justicia de la reforma electoral y de la reforma política. Eso comienza el 22 de julio y termina el 9 de agosto. El 11 de agosto votaremos en las primarias. ¿Por qué es importante votar en las primarias? Primero porque siempre es importante expresar de la manera más contundente lo que uno piensa. Y no hay nada más contundente que los millones de voluntades que se juntan en un momento determinado en un mismo objetivo. Así como hoy nos hablaba el padre de que más allá de que uno crea, muchos creemos, pero más allá de que uno crea, la voluntad concurrente de miles de almas en pos de un objetivo hace que ese objetivo esté más cerca, mejora una sociedad. La voluntad política concurrente en un mismo momento, absolutamente igualitaria, de millones de personas detrás de una idea, le pone una energía que es mucho más allá del número resultante de la suma de los votos. Expresa la irreversibilidad de un proyecto, porque expresa la voluntad de defenderlo por las vías que en tiempos de paz tenemos, que es el voto,
pero también de defenderlo todos los días que no se vota con la actitud que uno tiene ante la vida. Y eso es lo más importante, preparar la elección del 27 de octubre, que es aquella que consagra senadores, diputados, espero que consejeros de la magistratura y cada 4 años presidentes, gobernadores, preparar la elección participativamente, prepararla colectivamente. Como se sale de las primarias, se entra en las elecciones nacionales. Por lo tanto, necesitamos tener millones de voluntades respaldando los distintos proyectos que estén en disputa y no ceder. A veces es fácil, en las elecciones legislativas cedemos a varios tipos de tentaciones. A varios tipos de tentaciones. La tentación de nuestras broncas locales y decir que a nuestro departamento no le tocó poner diputado, entonces, o diputado nacional, o no le tocó el mejor candidato o el mejor lugar en la lista y por eso nos quedamos en casa. Nunca votar en contra, nunca votar por otro, pero por ahí no ponerle toda la energía. Bueno, uno puede perder lugares en la lista, pero puede perder mucho más. Puede perder lo que los diputados y senadores hacen por un proyecto nacional, si no lo respalda el día de las primarias. Como salimos de las primarias, entramos. Lealtad y viveza. Y viveza. Hay que ser solidario. Y solidario no es ser solidario para repartir lo que nos sobra. Solidario es ser solidario para compartir lo que tenemos. También las amarguras, también los sueños y tal vez las frustraciones. Hay que ser solidario en este tiempo donde por lo menos hay un gobierno que se encarga de poner más cerca los sueños que tenemos. Yo creo que hay gran cantidad de cosas, hay toda una materia que se llama el derecho electoral y que regula estas cosas y normas y reglas y reglamentos y leyes de los que uno podría hablar muchas horas y aburrir a todos y hacer que todo lo que dijimos se vaya por la alcantarilla, como dice un político. Pero sin embargo, lo más importante no está en las normas, sino está en el espíritu de esas normas. Está en la voluntad, está en los sentimientos, está en hacer lo que hacemos, por lo que somos, por lo que queremos ser, por lo que aspiramos a ser, que es mejores todos los días, pero fundamentalmente por aquellos que no tienen la posibilidad de estar hoy como nosotros reflexionando sobre lo que nos pasa y lo que les pasa a los demás. Aún por aquellos que votan en contra, aún por aquellos que sin darse cuenta defienden los intereses erróneos, tenemos que redoblar nuestro esfuerzo por defender los intereses correctos. Porque el país va a mejorar, nuestros hijos van a estar mejor, nuestros nietos van a estar mejor, nuestra conciencia va a estar más tranquila, pero además vamos a haber cumplido un deber con aquellos que con 35 años dieron su vida para forjar el orgullo de ser entrerrianos, en el caso de la mayoría de ustedes, lo digo con sana envidia, y el orgullo de ser argentinos, que no es otra cosa que el orgullo de pertenecer a una región, como es la patria grande latinoamericana, que recién ahora, después de más de 150 años, se está reencontrando con sus raíces, porque quienes gobiernan sus países se parecen a los gobernados. Muchas gracias.